Vamos a seguir entonces con el Micmac. Habíamos comentado que el Micmac lo vamos a utilizar, lo vamos a tomar prestado de la caja de herramientas de la planificación estratégica por escenarios o perspectiva estratégica, que también se le llama. Es una caja de herramientas desarrollada y promocionada desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 40 años, por Michel Godet. El árbol del problema solamente nos permite listar las causas y las consecuencias de nuestro problema en el entorno, pero no nos permite observar las interrelaciones entre las variables, es decir, el grado en que se retroalimentan para amplificar esa problemática en el entorno. El Micmac nos permite analizar esas interrelaciones porque parte del concepto de sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería el sistema de seguridad y defensa de la nación en Venezuela, cómo está concebido. Obviamente, la seguridad y defensa de la nación es un subsistema dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de Venezuela. Es solamente una subparte. Pero cuando nos enfocamos en esta subparte, este sistema pasa a ser un sistema. La seguridad y defensa de Venezuela, de acuerdo, seguridad y defensa de la nación, de acuerdo con lo que establece la ley orgánica, se sustenta en 7 ámbitos: el social, ambiental, político, cultural, geográfico, militar y económico. Cada uno de estos ámbitos lo podemos ver como los elementos del sistema. Pero además debemos observar que cada uno de estos elementos está conformado por una cantidad de variables que, si queremos analizar cuáles podrían ser las problemáticas de este sistema, tendríamos que buscar la forma de describir cada uno de esos componentes. Tanto si queremos ver, analizarlo, los problemas que pueden existir en este sistema, o como si queremos hacer un ejercicio de prospectiva. Vemos que el Micmac se basa en la teoría de grafos, en la teoría del sistema también, y se ha desarrollado una matriz, que ya explicamos que no es más que una matriz de adyacencia, que se le llama matriz de análisis estructural. En esta matriz se recogen las interrelaciones entre las partes o los diversos elementos del sistema. Por ejemplo, cuando hemos listado variables, póngase A, B, C hasta Z, queremos ver cuál es la interrelación entre estas variables. Lo primero que nos preguntamos es si A influye sobre A. Evidentemente no, porque la variable, por lo menos en este contexto, se considera que una variable no se influye a sí misma. Pero entonces sí podemos luego pasar a preguntarnos cuál es el grado de influencia de A en B, la variable A sobre la variable B. Luego la influencia de la variable A sobre la variable C, y así sucesivamente hasta que llegamos a Z. Y este ejercicio lo hacemos con cada una de las variables que hayamos seleccionado como parte de la constitución de los elementos que conforman nuestro sistema. De la sumatoria de las celdas vamos a obtener las variables que son más influyentes, perdón, de las sumatorias de las filas, vamos a obtener las variables que son más influyentes, esto es, las variables que tengan un mayor número al final de cada fila. Y de la sumatoria de las columnas, las variables que están en columnas, eso nos va a dar las variables que son más dependientes, las que reciben más influencia de otras variables. Y con esto vamos a poder determinar cuáles son las variables claves del sistema. Eso nos va a permitir clasificarlas en variables determinantes influyentes, variables dependientes o las variables pelotón. Las variables determinantes del sistema, a su vez, pueden ser clasificadas en variables independientes y nudos críticos. Vamos a ver cómo se observa, vamos a ver esto con más calma. Si yo tengo un plano cartesiano, yo voy a dividir, a clasificar las variables, en la ubicación de las variables en ese plano, de acuerdo a su nivel de motricidad, esto es, su gran nivel de influencia en el sistema. Y, por otra parte, por su grado de dependencia, esto es, qué tan influenciada es esa variable por otras variables dentro del sistema. Eso me va a permitir
obtener las variables que son más motrices, es decir, que tienen una gran influencia, pero que no reciben influencia de ninguna otra variable, no son dependientes de ninguna otra variable, por lo tanto, las podemos clasificar en el primer grupo de variables como variables independientes. Luego tenemos variables que tienen un gran alto grado de motricidad y también un grado de dependencia. Son muy motrices, es decir, muy independientes, pero al mismo tiempo son muy dependientes, reciben mucha influencia de otras variables. Por eso es que se le llaman nudos críticos. Em, Luego tenemos las variables del pelotón, que son variables que tienen baja motricidad y baja dependencia. Por lo general, estas son variables que, bueno, esas variables que todos nos enamoramos para explicar una situación dada, pero que no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Muchas veces en los equipos de planificación, uno tiene explicaciones favoritas y saca esas explicaciones favoritas en cualquier contexto. Y a veces uno logra explicar muy bien porque cree que eso es así y el resto del equipo compra la idea, pero cuando se hacen los análisis resultan que, bueno, esas variables en verdad no tienen gran relevancia y por eso presentan baja motricidad y baja dependencia. O también son variables que a lo mejor no es porque nos hayamos enamorado de ellas previamente, sino porque en el contexto de la discusión todos llegamos a pensar que eso era así, pero cuando se vieron las interrelaciones, cuando se ve el resultado final del ejercicio, resulta que estas variables no tienen, no juegan, no tienen ningún rol dentro del análisis que estamos haciendo, no afectan, no influyen, no hacen nada en el sistema. Y luego tenemos las variables resultantes. Estos son variables que son muy poco motrices, pero sí muy dependientes. Reciben todo el impacto, por llamarlo de alguna forma, del resto de las variables que componen de los componentes del sistema. Visto de otra manera, las relaciones entonces en fila me van a permitir, de acuerdo a al número de influencias que tienen estas variables hacia el sistema, me van a permitir obtener las variables independientes. Esto es, si las variables que suman más al final del ejercicio por la vía de las filas son las que van a ser variables independientes. Luego, vamos a verlo también el lado contrario. Las variables que tienen o presentan una mayor número de influencias de otras variables del sistema me van a permitir tener las variables resultantes. Luego tenemos las variables pelotón, que son variables que ni reciben mucha influencia ni tampoco aportan influencia. Y finalmente vamos a tener los nudos críticos, que son las variables que tienen, por un lado, mucha independencia, es decir, influyen muchísimo en el resto de los componentes del sistema, pero al mismo tiempo son muy influidas por otras variables. Son variables que son, que si se logra actuar sobre ellas, se supone que se va a poder generar efectos de gran repercusión en el sistema. Veamos cómo se ve esto en Micmac, pero previamente tenemos que comenzar a ir ingresando los elementos iniciales dentro del programa. Por ejemplo, hay una parte que es opcional, si usted quiere lo hace o no lo hace, que es ingresar todos los datos de los participantes. Aunque esto es opcional, si estamos utilizando este ejercicio con personas que pertenecen a diferentes organizaciones, es buena idea recoger esta información de forma tal que no solamente tengamos ese dato, sino que, como ustedes verán al final, Micmac incorpora todo lo que nosotros ingresemos en el programa, en esta fase, en el informe final. Entonces, no solamente lo vamos a tener nosotros, sino que todas las personas que participan en la discusión, cuando se reparte el informe, van a tener los datos de los que participaron en ese tipo de ejercicio. Ay, bueno, ¿qué nombre ponemos aquí? Uf, no se me ocurre nada. A ver, ¿qué nombre? Un nombre cualquiera. Uf, bueno, ya está. Se mete pues los datos esenciales, nombre, apellido, nombre, cargo, institución en donde trabaja, la posición que ocupa en esa institución, su dirección, su teléfono, su correo electrónico y algunos comentarios que puedan ser relevantes para para el equipo de planificación o las personas que hayan participado
en este ejercicio de análisis de las variables claves del sistema. Y así se sigue. Colocamos cuánta información de cada uno de los participantes sea necesaria, ¿no? Si son 50 participantes, bueno, 50, llenamos 50 ventanitas de estas que nos va a permitir tener la matriz de los participantes en el ejercicio. Aquí en la base tengo diferentes opciones, como por ejemplo para exportar a Word, exportar Excel, cambiar la fuente, o como hicimos, lo pasé muy rápido, agregar o quitar datos dentro de la matriz de visualización en Micmac. Normalmente se trabaja con pocas ventanas porque en realidad esto es simplemente como para tener la información, recoger la información de los que están haciendo el ejercicio. Luego de esto pasamos a otra parte que sí es recomendable que se llene, que es describir las variables. Esto nos va a permitir, sobre todo cuando estamos trabajando con un número grande de variables, 50 variables, por ejemplo, que es lo máximo que permite Micmac, nos va a permitir rastrear qué es lo que queríamos decir con cada una de las variables que representaban y ver las características de esa variable. Entonces, no solamente ponemos el nombre largo que va para el informe, el nombre corto, que es el que va a poner Micmac en la matriz para facilitar el análisis, y la descripción de la matriz. Igualmente, si yo estoy trabajando por componentes, no necesariamente puedo describir el sistema, un sistema dado por componentes, puedo hacerlo directamente por las variables, pero si lo estoy trabajando por componentes, también lo puedo ingresar aquí, puedo decir de qué tipo o a qué área pertenece esa variable. Eso me va a permitir después afinar los análisis que se hagan al final cuando se obtengan los resultados. Hacemos esto también para cada una de las variables que tengamos. Esto, repito, también pudiera ser opcional, pero como muchas veces después de que nos enfrascamos en el ejercicio de hacer el análisis, vamos a estar trabajando con variables cortas, con los nombres cortos de las variables, se nos puede olvidar qué queríamos decir con cada una de ellas o qué representaban con exactitud. Entonces, es buena idea hacer esta descripción porque nos va a permitir tener el recordatorio cuando haga falta, pero además cuando se genera el informe, allí también va a estar claro, va a estar descrito con claridad qué es lo que queríamos decir con cada una de las variables. El siguiente paso entonces es establecer la relación entre las variables. Esta relación es como ya decíamos antes, es establecer la variable 1, qué tipo de relación tiene, qué tipo de influencia tiene sobre la variable 2. Estas influencias nos van a permitir después elevar esta matriz a diferentes potencias y con eso tener relaciones indirectas, que es lo que realmente el núcleo de lo que busca en Micmac para poder interpretar un sistema, lo que está pasando en un sistema. Estas relaciones van a ser 0 cuando establezcamos que no hay relación entre las variables, 1 cuando establezcamos que la relación es débil, 2 cuando es moderada, 3 cuando es una relación muy fuerte. Y si hay dudas en el tipo de relación que puede estar teniendo una variable sobre otra, porque probablemente en el presente no se ve que esa variable va a afectar, pero sabemos que puede ser que en el mediano y largo plazo haya una relación, entonces ponemos en esta etapa la letra P. Con esto tenemos entonces los primeros resultados que van a ser sobre las relaciones sobre las relaciones directas, es decir, cómo el equipo de trabajo vio que una variable influenciaba a otra. Es lo que normalmente vemos de buenas a primeras. Por ejemplo, que hay una persona que se está drogando. Eso es lo que vemos. Pero no estamos observando, a menos que se converse con esa persona, cuáles podrían ser otras variables que estén afectando o que estén llevando a esa persona a consumir drogas.
Lo primero que vemos acá es que tenemos las variables listadas. Para este ejercicio trabajamos con 12 variables nada más. Y que tenemos por un lado el total de las filas y por otro lado el total de las columnas. Desde el punto de vista de las relaciones directas, vemos que la variable 8, perdón, la variable 3 y la variable 1 parecieran ser las variables más, independientes. Y por el lado de las columnas pareciera ser que la variable 10 es la variable más dependiente. La variable 10, la variable 9 también, pareciera ser bastante dependiente. Estas relaciones directas, repitamos, que es la primera información que nos genera el Micmac, podemos verificarla con unos gráficos que vamos a ver más adelante. Aquí, simplemente Micmac nos está diciendo cuántas veces se elevó la matriz para ver si hay estabilidad. Si el resultado final es 100%, las multiplicaciones de la matriz fueron exitosas, entonces se alcanzó un nivel de estabilidad en el sistema, es decir, ya no hay más cambio. Si por el contrario no llegáramos al 100%, tendríamos que retroceder y aumentar el número de iteraciones al inicio del ejercicio. Si tendríamos que, si habíamos puesto 5 y 5 iteraciones, es decir, que se multiplicara 5 veces la matriz por sí misma, tendríamos que subirla quizás a 6, 7. De todas maneras, Micmac en la ventana correspondiente y de acuerdo al número de variables sugiere cuántas iteraciones nosotros podríamos poner. Acá tenemos el primer gráfico de influencias directas. Podemos apreciar cómo tenemos las distintas ubicaciones, las variables ubicadas en las distintas posiciones que nos van a permitir ver cuáles podrían ser consideradas por ahora independientes, dependientes y del pelotón. Vemos que no hay en estas 12 variables, no hay variables nudos críticos. Ahí finalmente tenemos un grafo que nos permite observar las relaciones entre las variables. Pero Micmac no busca necesariamente las relaciones directas, Micmac busca cuáles son las relaciones indirectas. ¿Cómo podemos ver esto de las relaciones directas o relaciones indirectas? Si la variable A influye a la variable B, pero la variable A no influye a la variable C, de todas maneras la variable A me está influenciando a la variable C porque me lo está haciendo de forma indirecta a través de la variable B. Acá tenemos información de los resultados de las multiplicaciones de las matrices. Esta es la última de las multiplicaciones. Vemos que los números iniciales que habían sido 0, 1 o 3 se han transformado por efecto de las multiplicaciones en estos números que tenemos acá. No hay que asustarse porque esto después lo podemos ver con calma con los gráficos que me ofrece el Micmac. Aquí nuevamente tenemos los resultados por columnas y por filas. Y luego tenemos el primer gráfico que es el de el mapa de influencias indirectas. Acá vemos cómo las variables, nos quedaron 3 variables como variables independientes. La gran mayoría de las variables son de pelotón y solamente nos quedan 2 variables como variables dependientes. ¿Cuáles son las variables que yo debería escoger en este caso, según este ejercicio, para hacer luego mi propuesta? Las variables que son independientes. Si tuviera variables motrices, variables nudos críticos, tipos de nudos críticos, lo ideal sería trabajar con ese grupo de variables para hacer propuestas, dado que son variables que por ser muy dependientes y muy independientes, el cambio que se logre hacer sobre ellas me va a generar repercusiones importantes dentro del sistema. Algunas personas prefieren más bien trabajar con las variables independientes. Ya todo lo demás que vemos es simplemente agregado a información adicional para visualizar con mayor claridad
lo que nos ha dicho el gráfico anterior. Acá tenemos un grafo. En el grafo está también la ubicación de las variables. Vemos que la variable en la que está coloreada con rojo es la más importante, es la que más influye sobre las demás variables. Y vemos también que la variable, no vemos bien acá el nombre, no, y bueno, no lo vamos a poder ampliar tampoco, pero podemos ver por la orientación de las flechas cuál es la variable que es más dependiente, y por el color de la flecha en rojo, cuál es la variable que tiene mayor nivel de independencia, que influye con más fuerza en este caso, en esta variable dependiente. Los números que están en las líneas es el grado, la fuerza que hay en la relación entre estas variables. Luego tenemos otros elementos que también nos van a permitir afinar. Aquí, por ejemplo, podemos ver el desplazamiento de las variables, como en la relación directa una variable podría ser que estuviera ocupando el primer lugar y parecer que es la variable más independiente o más motriz. Pero sin embargo, cuando vemos las relaciones indirectas, que es el desplazamiento que se ve a mano derecha, vemos que esa variable no necesariamente se mantiene después, después de que se ha visto las relaciones indirectas, no se mantiene en el primer lugar. Muchas de esas variables se pueden desplazar, y otras que estaban abajo, por ejemplo, la variable 11, número 11, se desplaza, perdón, la variable número 12 se desplaza a la posición 9. Mientras que cuando hacíamos el análisis nada más de las relaciones directas, esta variable aparecía en la posición 11. Y así, o sea, para ver las variables que se desplazan, que bajan, seguimos la línea roja, pero para ver las variables que suben, seguimos la línea verde. Esto también se puede ver en un gráfico. eh, Podemos ver los desplazamientos como variables que estaban en un sitio, luego bajan cuando vemos las relaciones indirectas. Aquí está la generación del informe del que les hablaba. Es decir, Micmac nos permite generar, a partir de toda la información que hemos llenado, un informe, con lo cual ganamos tiempo. Por eso es importante llenar toda la información que sea necesaria para no tener que repetir eso después. Y Micmac además pega la información en Word, de manera que, como dije antes, podamos ganar tiempo. En este caso en particular, yo tengo Micmac en inglés, la interfaz está en inglés, pero Micmac está en inglés, en castellano y en francés. Eso es lo que, dentro de los problemas que tiene Micmac, está el hecho de que los programas no siempre bajan de forma correcta, y cuando queremos hacer alguna fase, por ejemplo, generar el informe, pues no lo hace. Y como no es un programa que es open source, no son programas open source, no se puede cambiar el sistema, no se puede cambiar nada. Y como tampoco existen ni listas de apoyo, ni correos, ni blogs donde uno pueda hacer preguntas, como sucede con muchos otros programas hoy en día, pues entonces la única opción que le va quedando a uno es probar con los distintos, los programas en distintos idiomas, a ver cuál está funcionando bien. Esa es una de las desventajas, ya hemos mencionado varias, y en el siguiente video, que vamos a hacer una recopilación, vamos a hacer un ejercicio completo, pero dedicado únicamente, centrado en el análisis, podemos también considerar estos elementos de desventaja que le vemos al Micmac, y cuáles podrían ser opciones para hacer el mismo trabajo de manera más fácil y con programas mucho más amigables.